Tengan todos buenos días. En este caso vamos a hablar sobre el manejo de la hepatoesplenomegalia, el abordaje clínico. Vamos a hablar un poco de la definición, las generalidades, las causas más frecuentes, la historia clínica, los estudios de laboratorio, imágenes y histológicos que nos van a orientar hacia un diagnóstico probable, los tratamientos en base a cada una de las patologías y los criterios de referencia y los algoritmos diagnósticos propuestos. Cuando hablamos de hepatoesplenomegalia, es importante que definamos a qué le llamamos nosotros hepatoesplenomegalia. Y eso es al agrandamiento simultáneo tanto del hígado y del vaso por encima de lo normal esperado para la edad, que unos lo definen en neonatos hasta 3 centímetros y en niños mayores hasta 2 centímetros. Cuando hablamos de hepatoesplenomegalia, generalmente la mayoría de los abordajes no lo hacen simultáneo, sino que lo hacen como entidades separadas. Entonces hablan de una hepatomegalia con valores superiores a 3.5 centímetros en neonatos y, como dijimos, 2 centímetros en niños más grandes, obtenidos mediante la palpación por debajo del reborde costal derecho en la línea medio clavicular. Y esplenomegalia es cuando palpamos el vaso mayor a 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. Y acá es importante que también podamos describir la consistencia de ambas visceromegalias. Un poco de las generalidades, estamos hablando de que el hígado puede estar aumentado de tamaño y puede estar relacionado al peso corporal de los niños, puede estar relacionado a la edad, al sexo y generalmente está más relacionado al peso que a la talla. Los rangos normales en la primera semana de vida varían de 4.5 a 5 centímetros y a los 12 años de edad va a variar, depende si ese es un niño, va a variar entre 7 a 8 centímetros y si es niña entre 6 a 6.5 centímetros. Se dice que un aproximado del 10% de los niños se va a palpar el vaso aproximadamente 2 centímetros por debajo del reborde costal y eso no quiere decir que sea una hepatomegalia significativa. Igual el vaso, se puede palpar hasta 2 centímetros debajo del reborde costal izquierdo en un 5% de los niños y en un 15% de los lactantes menores de 6 meses. Un 5% de los adolescentes sanos también se puede palpar el vaso y eso no es indicativo de que pueda tener alguna enfermedad añadida. Nosotros decimos en pediatría que el signo físico detectado de la hepatoesplenomegalia es muy frecuente. Se dice que todas las hepatoesplenomegalias que no están relacionadas a los procesos agudos deben ser estudiadas, porque generalmente las infecciones, tanto virales, que el niño esté padeciendo, pueden dar una esplenomegalia que pueden tener una resolución espontánea. Entre las etiologías más frecuentes, hablamos de 5 mecanismos que pueden producir más frecuentemente la hepatoesplenomegalia. Entre ellos destacan las inflamatorias, el depósito excesivo de las toxinas. Pues entre las inflamatorias encontramos una de las causas más frecuentes de hepatoesplenomegalia en pediatría, como son las infecciones, que en nuestro país y a nivel mundial generalmente encabezan la mayoría de las hepatoesplenomegalias y esas pueden ser ocasionadas tanto por virus como los virus hepatotropos, el citomegalovirus, Epstein-Barr, bacterias como salmonella, brucelosis, parásitos como toxoplasma, leishmania. Pueden estar producidas también como colagenosis, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Las toxinas también producen un mecanismo inflamatorio a nivel de estas vísceras y pueden tanto el paracetamol como la isoniazida
pueden producir visceromegalias relacionadas a estas. Las enfermedades por depósito, como las glucogenosis, la enfermedad de Gaucher, los metales pesados como enfermedad de Wilson, las deficiencias de las alfa-tripsinas también están muy relacionadas a las visceromegalias. Puede estar otro de los mecanismos, la infiltración celular, que estas, tanto los tumores primarios como los metastásicos, también en nuestro medio son la segunda causa de visceromegalias. Estas generalmente están más relacionadas a enfermedades sistémicas que a propias del hígado. Entonces, algunas de las enfermedades que son más frecuentes que puedan dar hepatoesplenomegalia pueden ser leucemias, linfomas. También propias del hígado pueden ser hepatoblastomas, hepatocarcinomas. Entre los otros mecanismos está la congestión del flujo sanguíneo, que hay enfermedades que no precisamente están relacionadas con hígado y vaso, sino que, por ejemplo, las cardíacas, esas si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, una pericarditis, esas pueden verse cursadas con hepatoesplenomegalia también. La obstrucción biliar, que esa toma importancia en el área neonatal, como las atresias biliares, que es tiene bastante importancia en el área neonatal. Según la edad, se dice que pueden ser en los recién nacidos. Nosotros pensamos en las etiologías más frecuentes, que pueden ser las obstrucciones del tracto biliar, pueden ser, aquí pensamos en TORCH, podemos pensar en hepatitis víricas, en enfermedades por depósito, sepsis, nutriciones parenterales prolongadas o enfermedades metabólicas que también se pueden ver afectados los niños, los neonatos. Entre las menos frecuentes está el síndrome hemofagocítico, las isoinmunizaciones, hepatoblastomas y neuroblastomas. En los niños de mayor edad, las más frecuentes son anemias, insuficiencias cardíacas, fibrosis quísticas, las medicamentosas. Aquí ya van las leucemias, linfomas, incluso la obesidad, las hepatitis víricas son de las causas más frecuentes entre los niños. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, es importante que cuando nosotros evaluemos a un niño, identifiquemos que se puede tener una hepatomegalia con una esplenomegalia o solo hepatomegalia. Es importante que nosotros indaguemos si el paciente tiene alguna otra manifestación clínica, que puede ser ictericia, alteración del estado de conciencia, que muchas veces es difícil evaluarlo en los niños, pero los papás pueden decir que lo ven irritable, que quiere pasar solo dormido, que reacciona mal cuando le hablan. Pueden haber también sangrados, puede haber coluria, acolia, adenopatías, pueden haber también fallas en el medro, entonces que son importantes a la hora de que nosotros historiemos al paciente para que vayamos pensando en los posibles diagnósticos. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la hepatoesplenomegalia, es importante que nos basemos en la historia clínica, que ese es el que tiene mayor peso a nivel de evaluar la hepatoesplenomegalia. Tanto en base a la historia clínica, nosotros vamos a poder orientar los estudios de laboratorio que le vamos a dejar al paciente, si los estudios de imagen y los estudios histológicos que vaya a necesitar el paciente. Es importante que evaluemos factores de riesgo a la hora de evaluar al paciente. Son importantes aquellos antecedentes familiares, como ya vimos en el caso clínico, que es importante preguntarle si en la familia, ya sea hermanos, abuelos, padres, cursan con alguna hepatopatía, anemias, ictericias, si la madre ha tenido mortinatos previos, si en la familia hay alguna alteración neurodegenerativa o enfermedades metabólicas, porque estas incluso pueden ser hereditarias y entonces nos pueden orientar al diagnóstico y hacerlo más oportuno. En los niños mayores es importante que nosotros indaguemos si el paciente ha viajado a un área, ya sea fuera del país o a otra área,
que si ha tenido consumo de algún alimento también en específico, y investigar si hay traumas abdominales, porque algunos traumas abdominales se pueden formar hematomas, que esos también nos podrían dar una falsa hepato o esplenomegalia. Cuando hablamos de la historia clínica, es importante que nosotros le preguntemos al paciente o a la madre, en este caso del paciente, sobre la historia clínica previa de los embarazos. Es importante que indaguemos si el paciente tenía restricción del crecimiento, porque acá podríamos ir orientándonos más para una infección por TORCH, si ha tenido la madre uso de drogas o de algún medicamento por vía parenteral o transfusiones, porque acá podíamos orientar el diagnóstico más hacia virus hepatotropos. Podríamos preguntar en el periodo neonatal si el paciente recibió una canalización umbilical, porque puede tener una hipertensión portal, si hay ictericias, si hubo un retraso en la expulsión de meconio que está relacionado también a la fibrosis quística. Es importante las historias previas de cardiopatías, porque puede ser que el paciente ya tenga una cardiopatía de base y que al momento que llegue a la evaluación nuestro único signo sea la hepatomegalia, y puede ser que el paciente esté en insuficiencia cardíaca en ese momento y que nosotros necesitamos indagar más allá de eso. Es importante también preguntar si el paciente está vacunado, si tiene algún contacto con animales o viajes. En la historia actual, ¿qué nos interesa a nosotros del paciente? Primero, identificar que no se trate de una infección actual. Entonces, por eso es importante preguntarle si ha tenido otra sintomatología, si ha tenido fiebre, si ha tenido odinofagia o algo que nos haga pensar en una rash, que nos haga pensar que es una infección aguda en la que está cursando el paciente. También es importante que nosotros investiguemos si tiene algún síntoma o algún signo de una enfermedad hepática, que puede ser ictericia, venas a nivel abdominal, que tenga falla en el medro, alguna alteración neurológica, un retraso psicomotor, que todas esas cosas nos hacen pensar más en enfermedades metabólicas, porque son como de evolución más crónica. Que tenga algún antecedente de traumatismos, consumo de medicamentos que puede ser que le esté dando la hepatomegalia. Acá es importante que nosotros indaguemos en qué fecha inició los signos y síntomas y cuál ha sido la evolución y las manifestaciones agregadas que tenga, aparte del hallazgo que nosotros ya encontramos de la hepatoesplenomegalia. Al examen físico, necesitamos hacer un examen completo, una valoración completa del niño, no solo enfocarnos a nivel abdominal. Es importante que veamos completo, porque eso nos va a dar una idea de nuestros diagnósticos probables, nuestros diagnósticos sindrómicos. Entonces, nosotros necesitamos evaluar el aspecto general del paciente, como ya dijimos, evaluar peso y talla, si hay algún retraso pondestatural, porque nosotros ya podemos pensar que el problema es un poco más crónico. Si el perímetro cefálico, el paciente tiene microcefalia, podemos pensar en TORCH también, evaluar si tiene algún fenotipo, alguna característica para pensar más en un síndrome de Alagille, si hay edema, si hay acropaquias, evaluar la piel y las mucosas, si el paciente al momento de la evaluación hay exantemas, hay ictericias, hay arañas vasculares, hay eritemas palmares, hemangiomas, si hay palidez, si hay pérdida de peso. También es importante para ir orientando nuestro diagnóstico. Cuando nosotros exploramos a nivel cardíaco, también es importante que evaluemos si hay soplos, si hay ruidos disminuidos, para ir pensando en una patología a nivel cardíaca. Y obviamente la exploración abdominal, que debe de ser mucho más minuciosa. Evaluar si hay ascitis, porque esa nos puede orientar que puede el paciente estar en una insuficiencia hepática, si hay una circulación colateral, porque el paciente puede estar en hipertensión portal,
Si la hepatomegalia se acompaña de esplenomegalia, que nosotros podemos pensar en leishmania, en leucemias, en enfermedades por depósito. En base a todo eso, a la historia clínica, al examen físico que nosotros encontremos al evaluar al paciente, nosotros ya podemos elaborar nuestros diagnósticos sindrómicos. Nosotros tenemos que evaluar si el paciente cursa con una hepatomegalia más fiebre, entonces nosotros podemos ir orientando nuestros diagnósticos a enfermedades tanto sistémicas como infecciosas, que son las más prevalentes a nivel de nuestro país. Si la hepatomegalia se acompaña de esplenomegalia, pueden ser enfermedades por depósito, infiltraciones hemapoiesis, si hay ascitis, también hipertensiones portales, si hay unas masas abdominales, porque algunas veces podemos confundir esas masas abdominales con la hepatomegalia. A veces el paciente puede tener una masa a nivel renal, puede haber una masa retroperitoneal que se pueden llegar a confundir con una hepatoesplenomegalia. Si nosotros también estamos asociados con síntomas ya sean vómitos o diarreas, que también están asociadas a acidemias, a defectos en el ciclo de la urea, intolerancias hereditarias a la fructosa. Cuando hablamos de falla en el medro, entonces hablamos de que estamos pensando más en unas enfermedades metabólicas. También hay que evaluar si el paciente tiene algún olor característico que también puede orientarnos al diagnóstico, si tiene rasgos dismórficos, un deterioro neurológico que también puede asociarse a enfermedades lisosomales, mucopolisacaridosis. Evaluar piel, como ya habíamos dicho, si hay púrpura, petequias, en ojos también es importante que nosotros podamos hacerle un fondo de ojo al niño e identificar previamente. Si hacemos una evaluación de los ojos, cataratas está relacionada con TORCH, corioretinitis también está relacionada con TORCH, anillos de Kaiser-Fleischer están relacionadas con la enfermedad de Wilson y el embrioexotrón está relacionado con el síndrome de Alagui. Cuando nosotros elaboramos nuestro diagnóstico sindrómico, acá podemos orientar entonces nuestros exámenes de laboratorio. Nosotros generalmente tenemos que mandar por sí hemograma, frotis de sangre periférica, que son los primeros exámenes que nosotros debemos de mandar, independientemente de si usted se encuentra en un primer nivel o en un segundo nivel. Cuando usted identifique al paciente, son los primeros exámenes que nosotros tenemos que mandar: hemograma, frotis, bioquímica, que estas incluyen el perfil hepático, porque estas nos van a orientar también a si solo se debe a que hay una falla hepática del paciente o hay una afectación sistémica. Los estudios de la coagulación para evaluar actividad de protombina. En algunos primeros niveles de atención, también está disponible la serología para los virus hepatotropos, que también pueden enviarla como la primera fase de los estudios de laboratorio, y el examen de orina también. ¿Qué podemos encontrar nosotros en el hemograma que nos oriente hacia ciertos diagnósticos? Cuando nosotros encontramos en el hemograma leucocitosis, nos podemos orientar hacia un diagnóstico más infeccioso o una inflamación. Leucopenias, que generalmente están relacionadas más a infecciones virales. Pancitopenias, que están relacionadas más a procesos infiltrativos como tumorales, como las leucemias. También puede estar relacionada a algunas infecciones como leishmania visceral o a hiperesplenismos, que ya hay afectación a nivel de la médula, entonces por eso puede producir pancitopenias. Anemias hemolíticas, que nosotros podemos ir orientando más nuestros diagnósticos. La existencia de linfocitosis relativa arriba del 10% nos puede sugerir un síndrome mononucleósido, elevaciones de las bilirrubinas conjugadas, el factor reumatoideo, que esas nos sugieren una afectación hepática con un patrón colestásico.
El daño hepatocelular, ese se va a caracterizar por un aumento de las aminotransferasas, generalmente de la alaninotransferasa, que es una de las más específicas. La función de síntesis hepática la vamos a evaluar por medio de la albúmina y la actividad de protombina. La disminución de la actividad de protombina, esta se puede deber tanto a una mala absorción como de la vitamina K, como debido a la colestasis o una disminución de la síntesis hepática. Cuando hablamos de las segundas fases, hablamos de los estudios de imágenes o de gabinete, que acá ya entraría la ultrasonografía abdominal de preferencia con flujo Doppler. Esa podemos determinar el tamaño y la consistencia de los órganos. Incluso esta nos puede identificar masas o nódulos arriba de 1 centímetro de diámetro. Con la Doppler podemos identificar tanto anatomías biliares, sistemas vasculares, el flujo venoso y existencia de circulación colateral. Las tomografías y las resonancias están reservadas para la tercera fase, que son para tercer nivel, segundo nivel, que ya tiene disponible TAC o resonancia, y esas se dice que son superiores para detectar y definir lesiones focales. Eso más cuando nosotros estamos pensando que nuestra patología va más para un proceso infiltrativo o que hay abscesos o algún quiste, entonces nosotros podemos dejar un TAC o una resonancia. Si nosotros creemos que el proceso está más orientado a una atresia de vías biliares, lo importante es la colangiografía, que en esta nos puede definir el árbol biliar, tanto intra como extrahepático. Esta puede definir la causa y la extensión de la obstrucción biliar. Cuando hablamos de qué test tenemos disponibles a nivel del primer nivel de atención, que son los que ustedes deben de mandar antes de referir al paciente, es necesario hacerle todos los estudios, como ya dijimos, hemograma, bioquímicas, perfil hepático, coagulación, serología, si está disponible. Incluso PPD está descrito que nosotros podamos hacer, porque nosotros vivimos en un país que es prevalente de tuberculosis. Entonces, muchas de las tuberculosis hay hepatoesplenomegalia y las podemos pasar desapercibidas también. En los segundos niveles y terceros niveles ya podemos tomar amonio, porque a veces algunos de estos pacientes, si vienen en insuficiencia hepática, pueden tener alteración del estado de conciencia. Entonces acá es importante que nosotros podamos tomar amonios, que podamos tomar otros test, como incluso el test del sudor. Podamos tomar alfa-1 antitripsinas, pruebas para TORCH, hemocultivos, acá tomar a nivel de las imágenes el TAG y la resonancia, podamos hacer colangiografías o incluso ecocardiogramas, y que podamos incluso en base a todo eso, nosotros no tenemos un diagnóstico definitivo del paciente, pues tomar una biopsia tanto de hígado, de vaso, pueden ser de piel, de las lesiones y médula ósea, donde podamos observar lesiones o podamos observar parásitos, se puedan observar algunas características a nivel de la médula ósea que nos orienten más. Cuando hablamos del estudio histológico, como ya dijimos, que tenemos disponibles todas las biopsias, biopsia de hígado, vaso, piel, aspirado de médula ósea, e incluso biopsias de ganglios linfáticos, porque algunos de estos pacientes pueden llegar con alguna adenopatía y es mucho más fácil que puedan biopsiarle el ganglio, que está más evidente, a que pase a una biopsia de hígado o de vaso. Para el tratamiento siempre va a ser orientado y dirigido a la causa subyacente. Si la causa es infecciosa, pues la antibiótico-terapia. Si es neoplásica, quimioterapia. Si se trata de una enfermedad metabólica, primero la educación a los papás, la restricción de los sustratos e incluso un trasplante hepático que en el país no está disponible. También procesos hepáticos primarios colestásicos,
que es importante que nosotros le demos el manejo de los medicamentos primero, el tratamiento nutricional y las vitaminas liposolubles. Si identificamos que la causa es una atresia de las vías biliares, realizar lo más pronto posible una portoenterostomía de Kasai, que entre más pronto nosotros realicemos esa cirugía, se dice que tienen mejor pronóstico estos pacientes, porque esos pacientes que cursan con atresias de vías biliares, el 100% de los pacientes tienen una mortalidad a los 3 años si no se ha corregido esa atresia biliar. El tratamiento, cuando nosotros vamos a pensar en trasplante hepático, ese va a estar indicado cuando hay una insuficiencia hepática, una hipertensión portal grave o una colestasis con una grave repercusión sistémica, o cuando hay también una falla a nivel de la cirugía de Kasai. También se puede recurrir al trasplante hepático. En las esplenomegalias masivas es necesario algunas veces realizar una esplenectomía, y es necesario también que en las esplenomegalias masivas tengamos en cuenta que hay que decirle al paciente y aconsejarle que no puede realizar actividad física, que no puede realizar deportes de contacto porque tiene un mayor riesgo de que pueda haber una rotura esplénica. Entonces el paciente tiene que estar en reposo. Si vamos a pasar al paciente una esplenectomía, es necesario que el paciente esté vacunado contra hemófilos influenza, neumococo y meningococo principalmente. Entre los criterios de referencia al tercer nivel es cuando nosotros ya hicimos no hemos llegado al diagnóstico y ya hicimos todas las pruebas que estaban disponibles, ya sea en nuestro primer nivel en el hospital, y no hemos llegado al diagnóstico, el paciente persiste con mal estado. Entonces es importante que nosotros hagamos una referencia oportuna. Cuando también hay alguna complicación del paciente, es importante que nosotros refiramos al paciente. Cuando el paciente esté en insuficiencia hepática, haya algún cambio a nivel del estado de conciencia del paciente, nosotros sospechemos una enfermedad metabólica, nosotros sospechemos una enfermedad grave como una insuficiencia cardíaca congestiva, o estemos sospechando un proceso infiltrativo o enfermedades infecciosas que requieran un tratamiento hospitalario, es importante que nosotros lo derivemos al tercer nivel de atención. Acá traemos algunos de los abordajes diagnósticos que están propuestos por algunos protocolos, tanto a nivel de España y de México. No hay realmente un consenso actualizado en base a la hepatoesplenomegalia. La mayoría de los consensos no están actualizados, pero se puede llegar a un abordaje diagnóstico en base a ello. Es necesario que nosotros, cuando identifiquemos la hepatoesplenomegalia, como ya dijimos, hacer la evaluación tanto de los estudios, mandar las pruebas químicas, realizarle la ultrasonografía en base a lo que nosotros nos vayan a referir en ecografía. Si en la ecografía dice que la hepatomegalia es difusa, entonces nosotros podemos realizarle una biopsia hepática. Si en la ultrasonografía nos reportan una lesión focal, es necesario que nosotros realicemos un TAC para definir las lesiones. Si hay una alteración a nivel de las vías biliares, es importante que nosotros podamos realizar una colangiografía para ver a qué nivel están las atresias, qué tanto es la obstrucción, y posteriormente se le pueda realizar una biopsia al paciente. Si nos reportan una hipertensión portal, que esta se puede clasificar en 3, en prehepática, que esta es necesario que se realice una angiografía, la intrahepática, que es necesaria la biopsia, y la suprahepática, que es necesario que se realice una biopsia con una angiografía. Cuando nosotros evaluamos al paciente y vemos que tiene una hepatomegalia, evaluamos historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio, hay que clasificar al paciente, hay que clasificar esas visceromegalias, si hay hiperbilirrubinemia o no hiperbilirrubinemias. Si el paciente está con una hepatomegalia y no hay hiperbilirrubinemia,
hay que identificar si tiene o no tiene esplenomegalia, porque en base a todo esto nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Si hay esplenomegalia, realizamos la ultrasonografía Doppler, que dijimos que es la de la primera elección, para evaluar obstrucciones, identificar tumores o trastornos metabólicos. Si no hay esplenomegalia, igual hay que realizar una ultrasonografía abdominal para identificar tumores metastásicos o primarios, que son las causas de las hepatomegalias, bebés de madres diabéticas o malnutridos, y que en base a esto se pueda deber la hepatomegalia. Si hay hiperbilirrubinemia, es importante que nosotros identifiquemos si es directa o es indirecta. Si es indirecta, podríamos realizar tanto la ultra como la biopsia hepática. Estas se pueden deber a insuficiencias cardíacas congestivas, anemias hemolíticas por drogas o toxinas. Y si es una bilirrubinemia directa con esplenomegalia, podemos pensar en sepsis, TORCH o enfermedades metabólicas. Si no es esplenomegalia, realizamos una ultrasonografía para identificar quistes, tumores hepáticos. Hay que valorar también en estos pacientes, cuando nosotros identificamos que no hay esplenomegalia, pero hay hiperbilirrubinemia directa, si el paciente hay acolia, cómo están las heces del paciente, sobre todo en aquellos pacientes que son neonatos. Entonces es importante que nosotros preguntemos si hay acolia, porque todo eso nos va a orientar hacia una atresia de vías biliares, algunas hepatitis o nutriciones parenterales prolongadas. En los niños mayores de 1 año, es importante que nosotros también identifiquemos si la visceromegalia cursa con hiperbilirrubinemia o no. Si esta cursa con hiperbilirrubinemia, también es importante que la clasifiquemos en indirecta y directa. Cuando hablamos de indirecta, podemos pensar en hemólisis, sepsis, CID, insuficiencias cardíacas o algunas de las drogas. Si hablamos de bilirrubina directa, es importante que nosotros mandemos, aparte de eso, transaminasas y fosfatasas alcalinas. Si en dado caso están aumentadas mayormente las transaminasas, podemos nosotros mandar serologías virales, podemos considerar una biopsia hepática, unas ceruloplasminas para pensar en una enfermedad de Wilson, hepatitis. Si a diferencia de eso predomina la fosfatasa alcalina, pero las transaminasas también están aumentadas, es necesario realizar una ultraabdominal, una coloangiografía, que nos pueden identificar obstrucciones biliares, quistes del colédoco, infecciones parasitarias, nutriciones parenterales. Si no hay hiperbilirrubinemia, pero el paciente está con esplenomegalia, es necesario que nosotros repitamos hemograma, que realicemos ultrasonografías abdominales y acá podamos identificar enfermedades por depósito, leucemias, insuficiencias cardíacas congestivas, infecciones parasitarias. Y si no hay esplenomegalia, es importante igual que realicemos las serologías, biopsias hepáticas para poder identificar hepatitis virales, autoinmunes, quistes hepáticos, abscesos, enfermedades por almacenamiento de glucógeno y tumores ya sean primarios o metastásicos. Cuando predomina la esplenomegalia en el paciente, podemos relacionarlo a signos de orientación. Si el paciente ha tenido fiebre, podemos orientar más a una sepsis, endocarditis, pensar en TB, paludismo, leishmania visceral, adenopatías. Depende de las características de las adenopatías, pensar en mononucleosis, toxoplasma, TB, leucemias, linfomas. Si hay histiocytosis, que también pueden dar hepatomegalias grandes, pues esplenomegalias, perdón. Si la esplenomegalia está relacionada a una hepatomegalia, puede haber ascitis, edema, ictericia. Esto puede estar relacionado a cirrosis o a una afectación a nivel de la vena porta. Si el paciente tiene alguna fase típica, pensar en anemias hemolíticas, osteopetrosis, mucopolisacaridosis o alguna alteración a nivel cutáneo. Pensamos nosotros más en leucemias, lupus eritematosos sistémicos, enfermedades de Gaucher. Es importante que nosotros, cuando realicemos la evaluación del paciente, la mayoría,
necesitamos hacer la historia clínica completa porque en base a eso vamos a hacer nuestro diagnóstico y que así vamos a poder orientar los exámenes que nosotros le vamos a dejar al paciente en base a la historia clínica y el examen físico, que son la base de todo lo que nosotros realicemos. Gracias.